Bueno, muchas gracias por invitarnos otra vez a viajar un poquitito, aunque sea a través de algunas fotos y los relatos. Hoy vamos a hablar de algunos de los países de los Balcanes, no de todos porque sería imposible. Los Balcanes, esta península que está delimitada por cursos, en el norte por el curso de ríos, como el Danubio, el Sava, estos ríos. Separada está de Asia por los Dardanelos, que veíamos la otra vez los que estuvieron cuando hablamos de Turquía y el Bósforo, y los montes Dardanelos, que son los que le dan el nombre a la península. Vamos a hablar entonces hoy de tres países, de Eslovenia, que hay solo una pequeña parte, está en esta península. Vamos a hablar de Croacia, que está casi toda, y de Bosnia y Herzegovina, que está completamente en esta península balcánica. No vamos a hablar de historia, una porque no sé, otra porque es muy compleja, pero sí les comento algo muy simple, muy rápido, que todos estos países comparten una historia casi común y que tienen tradiciones similares. Hay una gran variedad de raza, obviamente predomina la blanca, hay muchas etnias y esa mezcla de cultura es lo que hace algunos de estos destinos muy, muy ricos. Lo que les aconsejaría es cuando vayan a viajar a esta región, que lean un poquitito de la historia contemporánea, esa historia que muchos conocemos por la tremenda guerra que vivieron, por ese desmembramiento de la Yugoslavia de la época soviética, porque leer algo de esta historia cercana nos va a ayudar a entender a los pueblos. Vamos a hablar de Eslovenia. Eslovenia es un país pequeño, muy pequeño. Para que tengan una idea, debe haber unos 400 kilómetros y de norte a sur unos 200 y algo de kilómetros. Es tan pequeño que les podría decir que es un país como de cuentos. Un país lleno de bosques, es uno de los 3 países más verdes de toda Europa. Más del 60% son bosques y el gobierno tiene un proyecto que llevan a cabo tuvo un proyecto que llevan a cabo hace unos cuantos años, que es que año a año plantan más árboles. 6 ríos cruzan este país. Nos vamos a encontrar con alguna cordillera. La más alta, el monte más alto es el Triglav, que está en los Alpes, aquí al norte, pero que no llega a los 3.000 metros, y 6 ríos no demasiado grandes, 6 ríos bordeados de viñas, hay lagos, hay castillos, un país realmente fantástico, increíble. La capital es Ljubljana. Muchos le dicen el país de los castillos, pero si de castillos hablamos, tendríamos o de país de castillos, que hablar no sé, de Francia, de otros países europeos. Ljubljana es la capital, es una de las capitales más pequeñas y más antiguas de toda Europa. Es una capital, yo les diría, es una ciudad muy, muy coqueta. Tiene una gran riqueza cultural y arquitectónica, y por qué no gastronómica. Hay algo que a mí me hace parecer a Praga, podríamos decir que es una pequeña Praga. ¿Por qué? Porque tenemos esa colina en la que está este castillo que domina toda la ciudad, y toda esa colina está rodeada por un río, que es el río que da nombre a la ciudad. Esperen un segundito, perdón, que voy a encender la luz porque no veo los cursores. Listo, vamos a seguir. Entonces les decía, el castillo en el medio de la ciudad, dominándola, precioso. Hoy ese castillo
funciona como lugar de exposiciones, se puede visitar, por supuesto, se puede subir andando o en coche, o hay un funicular también para los que no quieran caminar. Las vistas son espectaculares. Y tenemos también otra opción porque hay en el centro de la ciudad, hay un edificio que no es muy alto porque como ustedes están viendo, la ciudad no es demasiado alta, por lo menos la parte antigua, que es casi toda peatonal, así que es muy fácil moverse, muy fácil recorrerla toda a pie. Les decía, hay un edificio aquí que es un poco más alto, creo que tiene unos 11 o 12 pisos, está en una de las calles comerciales más importantes, en el que hay un bar, restaurante, en el último piso con un mirador, y en las noches hay unas vistas espectaculares, incluido el castillo. Disculpa, me esperó un minutito porque una persona ha compartido la pantalla y entonces tengo que ver tu presentación. Entonces tengo que dejar de compartir y tenés que volver a compartir, sí. Sí. Le pedimos a Silvia Lecchio que se fije que no tiene que apretar el botón de la derecha de abajo. Silvia, por favor, no compartas la pantalla, por favor. ¿Cómo? Sigue presente. A ver. Sí, vamos a... Pero si vos presentás, Cris, si vos presentás de nuevo, ya engancha lo tuyo. A ver, veamos. Ahí. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, entonces sigamos. Gracias porque no pongan los deditos y no demoremos. El aireador. ¿Perdón? El aireador y el filtro. Les decía entonces, una ciudad muy coqueta, pequeña, caminable. Vemos aquí muchos puentes, cruzan el río. Este es uno de los conocidos, el Puente de los Dragones. Hay otro que es el Triple Puente, que es este que vemos aquí, que nace en la plaza principal. En la plaza principal, este puente, al igual que otros y muchas construcciones, muchos edificios de la ciudad, fueron hechos por un arquitecto muy famoso que se llama Pleshnik. Vamos a ver que hay muchísimas cosas firmadas por él. En esta plaza principal, desde la que sale el Triple Puente, tenemos el monasterio franciscano y esta iglesia roja que vemos aquí, que es la iglesia de la Anunciación. Los fines de semana, a orillas del río, se colocan algunos mercados tipo de pulgas y que son muy interesantes. Y en ambas orillas está lleno de bares y de restaurantes con un movimiento realmente increíble, incluso en pleno invierno. Todo a pasos de estar caminando, la Catedral de San Nicolás, que si bien no es una de esas catedrales hermosísimas europeas, vale la pena entrar para ver, tiene frescos muy bonitos, barrocos, y son muy interesantes las puertas. Tiene una de las puertas laterales, que está a un costado de esta, cuenta un poco la historia de todo Eslovenia. El ayuntamiento en pleno centro, un ayuntamiento de estilo gótico de finales del 1400, se puede visitar este patio principal. Les decía, las construcciones son realmente una belleza. También en pleno centro, la iglesia, que es una iglesia serbia y es ortodoxa, con unas pinturas bellísimas. Rodeada de verdes, les dije, más del 60% del país es de bosques y es verde. Este es un parque público, Tivoli, como el famoso parque de Copenhague, pero nada que ver. En este parque es un lugar de encuentro para las familias, van con los niños. Los habitantes de Ljubljana son muy dados a compartir cosas relacionadas con el arte. Entonces, durante toda la época, desde la primavera
hasta el otoño, en las calles de la ciudad vamos a ver diferentes tipos de representaciones artísticas y cosas que tienen que ver con la cultura. También en el pleno centro tenemos este sitio, que hoy está considerado un centro cultural, que se llama Metelkova. Esto es una especie de barrio, porque realmente es bastante grande, y también nos recuerda un poco aquel barrio que hay en Copenhague, Cristiania, este se llama Metelkova, y hay toda una serie de representaciones de arte, una cultura medio underground, es interesante. Uno de los mercados, el mercado principal de la ciudad, está casi a orillas del río, el río pasa por detrás de estos edificios, tiene una parte abierta y una parte cubierta, interesante para ir, porque además hay días en la semana en que ponen puestitos para comer, tipo food truck, bueno, donde se puede comer porque hay mesitas, muy simpático el paseo, y una de las calles peatonales de lo que es el centro de la ciudad. Hay por este río que la rodea la ciudad, hay barquitos para hacer paseos, y si no, toda la orilla hay un paseo que se puede hacer bordeando el río tranquilamente y descansar en alguna de las numerosas terrazas que hay. Nos vamos a ir de Ljubljana, nos vamos a ir un poco hacia el norte para que vean alguna de las otras ciudades, un poco la diversidad de los paisajes, esos bosques fantásticos, las montañas nevadas al fondo. La ciudad de Cranj, esta es la cuarta ciudad del país, fue en un momento considerada la capital de los Alpes, porque estamos en el medio de los Alpes. La ciudad está la parte céntrica de la ciudad está en una especie de cañón que forma este río. ¿Qué tenemos aquí? Pues obviamente iglesias con sus campanarios, casas de la alta aristocracia, bellísimas, palacetes, muy interesante la arquitectura. Hay una iglesia gótica que es la de San Casillán, creo que se llama, que es uno de los sitios donde se hacen conciertos de música clásica y coral. Deportes de nieve, muchísimas actividades relacionadas con la naturaleza. Y vamos a llegar a uno de los lugares preciosos. En el norte tenemos dos zonas de lagos, uno que es el lago Bled, que es este que vemos aquí. Este lago es un lugar, realmente fíjense esta foto, que es de la época del otoño, cuando los árboles se empiezan a tomar ese color entre rojizo y dorado. Es un lugar que parece mágico. Dicen que hay que casarse en la pequeña iglesia que está aquí. Para llegar a la iglesia hay 99 escalones, que los vemos, estos son los escalones, y dicen que para que el matrimonio sea feliz y duradero, el novio tiene que subir a la novia en brazos hasta la capilla. También, aquí vemos la islita con la iglesia, y se llega en barquitos que salen de los diferentes muelles a orillas del lago. El castillo también, un castillo del siglo XII, que hoy funciona como un museo. Ahí está la antigua imprenta en el castillo que se usaba antiguamente, la bodega, porque hay muchísimas zonas de viñas en Eslovenia. Entonces, en este castillo, en la bodega, hacen un vino muy interesante. Otro de los lagos, un poquitito al norte, estamos a una distancia el lago Bled, una distancia de 40 minutos, 40 y algo de minutos, dependiendo el tránsito de Ljubljana. Ljubljana está en el centro del país, lo que nos permite como mucho 1 hora y media, una cosa así, es abarcar absolutamente todo el país, al norte, al sur, al este y al oeste. El lago Boín, que está, ¿cómo se dice?,
un poquitito más al norte del lago Bled, un lago también bonito, con una pequeña iglesia en una de sus orillas, se puede recorrer en barca y todo alrededor hay senderos para hacer unas caminatas interesantes. Este es uno de los parques, el único parque nacional, los otros son parques naturales que tiene el país, y en este parque está ese monte, esa montaña que les decía, que no llega a los 3.000 metros, que es el Triglav. Realmente es muy fotogénico. Y vamos a seguir avanzando. Ya estamos en lo que es el oeste del país. Hay un trencito que lo recuperaron hace no demasiados años, es la línea de ferrocarril, que la llamaban la línea de La Paz, creo, porque iba desde los Alpes en el norte hasta el Adriático. Es un paseo que se puede hacer no sé, durará aproximadamente unas 2 horas, y pasa por uno de los puentes de piedra más grandes que hay. También en esta región tenemos Lípica en una zona muy bonita también, con colinas, con valles, hay vides, hay pinos, y es el sitio donde se crían estos caballos que se conocen como lipizanos. Esta es una raza que se creó a partir de unas yeguas que importaron de España en la época de Carlos II, creo que fue. Y estos caballos están entrenados en la doma clásica y son los que luego podemos ver en la Escuela Española de Equitación y en la que hay en Viena, en el corazón de Viena, la famosa Escuela de Equitación. Koper, aquí estamos ya en lo que es la salida al mar de Eslovenia. Eslovenia debe tener unos 40 y algo de kilómetros nada más sobre la costa del Adriático. Una de las ciudades es Koper, una ciudad que data del 1500, una ciudad con una esencia más romana, a pesar de que por aquí pasaron muchísimas culturas, una ciudad muy medieval, fíjense, estamos a unas 2 horas, para que tengan una idea, de Venecia, tanto en Koper como en Pirán. Pirán, una antigua ciudad portuaria, ¿sí? Con restos, todavía tiene restos por detrás, en la parte de atrás, restos de las antiguas murallas. Por aquí pasaron los bizantinos, los francos, los eslavos, hasta que llegaron los venecianos, que, como les decía, están a aproximadamente Venecia, unas 2 horas de aquí. La plaza principal, muchos la comparan a Pirán con Venecia, con la diferencia que es una ciudad abierta al mar. Otra de las ciudades, y estamos un poquitito más al sur, esta es la costa más importante que tienen los eslovenos para sus vacaciones, aunque ellos van mucho por la proximidad a Croacia. Tiene un paseo marítimo muy bonito, hoteles internacionales grandes, una playa interesante. Hay zonas en esta costa que son bastante escarpadas, pero también con bonitas playas, y hay muchísimos hoteles que tienen spa, porque en el país también hay muchas zonas de aguas termales. Nos vamos a meter un poquitito hacia adentro del país, vamos a ver esta iglesia en esta población, que la única importancia, fíjense en las vides aquí abajo, la única importancia de esta población es esta iglesia, amurallada para ser defendida. Lo más importante de esta iglesia, que es de la época románica, es muy simple, realmente muy simple. Lo más importante es esta pintura que vemos aquí, que se llama la danza de la muerte o la danza macabra,
y dicen que la importancia es porque es uno de los pocos frescos que existen de esta temática entre los siglos XV y el siglo XVI. Se ven la danza o el desfile de esqueletos, ¿no?, que van representando lo que son las diferentes clases sociales. ¿Qué significa esto? Pues la igualdad, no hay distinción de clase, de nada, frente a lo que es la muerte. Uno de los castillos del país, el castillo de Prediana, precioso, en una pared escarpada de más de 100 metros de altura, cuevas, hay muchísimas cuevas en el país, les voy a mostrar 2 o 3, creo que más adelante tenemos otras. Estas que son las cuevas de Shkotsian, es una cueva que además tiene un cañón subterráneo que dicen que es uno de los más grandes del mundo, con una profundidad de casi 150 metros. Se puede recorrer todo porque está perfectamente acondicionada. Esta junto con la cueva de Postonia, que es la considerada más grande, tiene 21 kilómetros, para que tengan una idea, de galerías por recorrer la cueva Postonia. Hay una parte que se entra con un trencito y luego a caminar y a recorrerla. Es realmente muy interesante, fascinante todo el recorrido ese que se hace en el tren que nos lleva a lo que es las entrañas de esta cueva. Y la otra que les había comentado antes, que realmente es muy interesante, está rodeada de un parque regional, que es patrimonio natural y cultural. Hay muchísimos caminos que son didácticos y hay caminos para senderismo y para los ciclistas. Algunas de las otras ciudades bonitas, como la ciudad de Kochevje, que está en una selva, la selva de Krokar, es un bosque primitivo, está dentro de uno de los patrimonios mundiales de la UNESCO. Esta es una zona totalmente dominada por bosques de abetos, es uno de los hábitats forestales más grandes de Europa, hay 6 bosques primitivos aquí, es el hogar de los osos pardos, la mayor población de osos pardos de toda Europa está en este parque natural. También hay linces, hay gatos monteses, águilas, lobos grises, realmente precioso. Está rodeada de un lago. ¿Qué tenemos acá interesante? La iglesia de Saint-Germain, y que es la que vemos aquí. Otra de las ciudades importantes, una ciudad que tuvo su principal esplendor en el siglo XIV, posiblemente, una ciudad donde vivían los duques, los condes, que fueron los que la dotaron de la mayor cantidad de edificios preciosos y de muchísimas iglesias. Tiene toda una muralla que la rodea, en lo que es el casco antiguo, es realmente espectacular. El ayuntamiento, la catedral de San Nicolás, sobre el río, estas casas tan bonitas. Este es otro de los ríos que se puede recorrer en un paseo, en un barquito, rodeando toda la ciudad. Estamos en una región también de viñas, muy interesante. Y vamos a seguir. En esta zona, perdón, me olvidé contarles, en donde estábamos antes, aquí en la zona de Novo Mesto, nació Melanie Trump. Esto es una nota folclórica. Otras poblaciones, más castillos, también podríamos decir que Eslovenia, además de ser un país de cuentos, es un país de castillos, castillos en Otočec. Este está convertido en hotel, es un Relais Chateau, uno de los hoteles de lujo, de las cadenas de lujo del mundo. El castillo en Celje, también, fíjense, siempre el río, uno de esos 6 ríos que atraviesan el país, va acompañando todas las ciudades. Uno de los conventos, un convento de los cartujos del siglo XV. Estamos también en una zona
donde hay minas y había minas de carbón en la zona de Beleñe. En una de esas minas de carbón, 150, 160 metros bajo la superficie de la tierra, pusieron un restaurante que abre algunos días, no todos los días de la semana, uno tiene que hacer una reserva, hay muy pocas mesas, como les decía, tienes días fijos, y realmente es muy interesante porque primero uno baja como si fuera a trabajar a la mina y les hacen un breve paseo, la explicación, y después la cena, que generalmente son cenas de paso. Maribor, otra ciudad preciosa, posiblemente junto con Ljubljana, una de las ciudades más bonitas, una ciudad rodeada de bosques, muy cerca de aquí hay una estación, estamos en el este del país. Esta es una zona también de muchísimos bosques y una zona de viñas y una zona en la que encontramos muchos sitios con aguas termales. La universidad, el Teatro Nacional, una ciudad donde podemos respirar cultura por todos los lados. Realmente muy, muy interesante. Una buena forma de visitar todas estas ciudades que están rodeadas de río es hacer un paseo en un barquito. Otra de las ciudades, Tui, también con el río, a su paso por el centro de esta ciudad. Esta es una de las más antiguas del país, también entre colinas, de viñedos, y el río que la atraviesa es el río Drava, uno de los más interesantes. Y lo importante de esta ciudad, independientemente de lo bonita que es, de la ubicación, del entorno en el que está, es que aquí se hacen uno de los carnavales, les diría, más coloridos del mundo. ¿Por qué? Porque el origen de este carnaval está en las tribus paganas, y tendría que haber puesto una foto, y son muy divertidos porque lo que los identifica son unas máscaras que llevan, que se llaman curenti, y que están reconocidas como patrimonio cultural por la UNESCO. Y muy cerquita, ya les dije, hay unas termas que llevan el nombre de la ciudad, del castillo. El castillo hoy es un monumento, el monasterio dominicano, que es del 1200, que hoy funciona como un centro de exposiciones. Y antes de irnos de Eslovenia, que nos vamos a ir para Croacia, les cuento que hay otros sitios, es un país muy, muy pequeño, pero con muchas cosas para ver. Y llegamos a Croacia, un país realmente mucho más grande, muchos motivos nos tendrían que llevar a conocer este país. Tiene 10 lugares que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la naturaleza. Aquí hay 8 parques nacionales, hay 10 parques naturales con una variedad de fauna, de flora, un litoral que es precioso en toda esta península de Istria, con el Golfo de Kvarner. Es el paraíso para los que les gusta navegar. Es uno de los sitios donde posiblemente hacer un crucero, pero cruceros de barcos pequeños, porque son los barcos que pueden ir navegando entre las islas y que les permiten, por el calado y por lo pequeños que son, entrar en pequeñas calas, en esas bahías en que los barcos grandes, o que a veces no hay carreteras que lleguen. Es la patria, para que tengan ustedes una idea, de la corbata, la famosa corbata, la pluma estilográfica, uno de los festivales cinematográficos más antiguos del mundo, y el famoso perrito dálmata que vemos aquí. Marco Polo dicen que nació en una de sus islas. Nos encontramos con las murallas defensivas más largas de Europa, que ya las vamos a ver. La catedral, todavía no llegamos, de Zagreb, que la vemos aquí, sufrió en el último movimiento sísmico, perdió una de sus
de sus agujas, pero creo que ya está totalmente restaurada. La ciudad también tiene colinas, como tantas ciudades en Europa, lo que hace que podamos hablar de un barrio bajo y de un barrio alto. En lo que es la plaza principal es esta que vemos aquí, que es la plaza de Van Gelachik, que es uno de los héroes nacionales, y en la parte baja encontramos esto que ellos llaman la Herradura Verde, preciosa esta plaza, porque realmente es una plaza rodeada de edificios de la época ¿de qué? Del Imperio Austrohúngaro. Encontramos hoteles, museos, galerías de arte, la estación de ferrocarril, que es esta que vemos aquí, realmente muy bonita, donde termina esta herradura, ya comienza la ciudad alta. ¿Cómo podemos subir a la ciudad alta? Pues andando, y si no, hay un pequeño funicular que nos va a llevar hasta, que es pequeñísimo, les diría que es uno de los más cortitos que hay, y que está uniendo estas dos partes de la ciudad alta y la ciudad baja desde finales del 1800, y que termina justo en esta torre, que es la torre de Lothskrak, que es del siglo XIII, y es una de las construcciones defensivas de la ciudad mejor conservadas. Y desde hace muchísimos años hay un cañón que está por el otro lado, que se llama el Cañón Grik, y que al mediodía marca las 12 con un cañonazo. Muchísimos mercados, este es uno de el mercado de Dolak, uno de los mercados que están justo en la parte donde empieza la ciudad alta de frutas, verduras, hay flores también, hay varios mercados de pulgas, y está uno de los mercados de pulgas más grandes de toda Europa, que es el mercado de Herlik, que queda un poquitito más alejado. La catedral, preciosa, estas torres tienen más de 100 metros, la catedral fue reconstruida varias veces, y hoy tiene les diría, un aspecto neogótico, ¿sí? Y la plaza de San Marcos, que podemos decir que estamos en la parte alta, toma el nombre de esa iglesia, que es una de las imágenes más vistas de todo Zagreb, fíjense, con el escudo de la ciudad y el escudo del país, y aquí los señores, los que custodian, porque está la casa de gobierno, con la famosa corbata. Otras imágenes de la ciudad, estamos en la ciudad alta, esta es una de las callecitas peatonales de la ciudad alta, con muchísimos bares, restaurantes, tiendas. Estamos aquí, esta es la puerta, lo que llaman la puerta de piedra. Quedan 4 puertas en lo que era la antigua muralla, que separaba la ciudad alta de la ciudad baja, y aquí hay un santuario de la Virgen María, porque fue a mediados del 1700, hubo un incendio que arrasó con todas las construcciones de esta zona, y esa imagen de la Virgen resistió, se salvó, y a partir de ese momento crearon en la parte interior de esta puerta un pequeño santuario, que es la imagen que vemos aquí. En la época de la Segunda Guerra Mundial se construyeron túneles para protegerse. Estos túneles, este es uno de esos, se abrió no hace muchos años. Empezaron haciendo fiestas y demás, y hoy se utilizan en el invierno, antes de Navidad, en la época del Adviento, ponen aquí un mercadillo de Navidad, y luego durante el resto del año la gente lo utiliza como paso para ir de un lado al otro, así no tiene que subir y bajar, y hay siempre algunas intervenciones artísticas. Debe llevar unos 4 o 5 años, no mucho más abierto. Realmente es interesante, uno de los cementerios bellísimos de Europa, este es de finales del 19, tiene un parque enorme, realmente enorme, esas arcadas renacentistas, la cúpula,
realmente es muy bonito, y aquí obviamente están enterrados los croatas más famosos de la historia. Antes de seguir, les comento que en Zagreb está uno de los museos quizá más curiosos, el Museo de las Relaciones Rotas, que también lleva no muchos años abiertos, y que está en la Ciudad Alta. Ahí en la plaza principal hay una torre que se llama la Torre de Zagreb, y tiene en su último piso un observatorio del que tenemos unas vistas fantásticas de toda la ciudad. En Zagreb, para que tengan una idea, Orson Welles filmó el proceso de Kafka. Llegamos al Parque Nacional de Plitvice, también patrimonio de la humanidad. Son 16 lagos que están interconectados. Realmente es precioso. Nos vamos a encontrar con bosques de abetos, pinos, hayas, hay arroyos, hay pequeñas lagunas, hay cascadas, ciervos, linces, osos pardos también, gran cantidad de aves y obviamente cangrejos de río, hay sapos y demás. Está dividido en lago superior, que son 12 lagos, y los otros 4 que están en la parte interior. Hay algunos que se puede recorrer en un barquito, y hay otros que están internados con un trencito. Para mí la época más bonita es en el otoño, cuando esos bosques se cubren de hojas color amarillas, ¿no? Preciosas. Sobre la costa, ciudades que vamos a recorrer, Zadar, con su casco antiguo, es una especie como de isla, como muchas ciudades croatas que se adentran en el Atlántico, forma una especie de península, murallas de la época medieval, y en este casco antiguo tenemos 2 de las cosas que posiblemente identifiquen más a la ciudad en los últimos tiempos, que es un órgano marino que está aquí, son escaleras que llegan hasta el mar, con huecos, cuando el agua sube, suena. Y esto que vemos aquí, que es lo que se conoce, ahí está el cursor, que se conoce como el saludo al sol. Son placas de vidrio que representan lo que es el sistema solar, y en la noche se ilumina. El foro romano, que está en esta parte de aquí, y que no queda realmente demasiado, pero algo hay. Varias iglesias, la catedral, que es la más importante, y la iglesia de San Donato, que es esta iglesia circular que tenemos. Otra ciudad preciosa, medieval, pero fundada por los griegos en el siglo III, es fantástica, está muy cerquita estaríamos llegando a Split, edificios de estilos renacentistas, barrocos, todo el casco antiguo de Trojane está considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, tiene un paseo marítimo muy bonito, con barquitos, con yachts, veleros, bares, restaurantes, la catedral de San Lorenzo, esta catedral que estuvieron como 300 años para hacerla, con románicos, estilo románico, gótico, en una plaza que lleva el nombre de Juan Pablo II, donde está el famoso reloj de San Salvador, la antigua logia, también está aquí el Palacio Ducal, que hoy es el ayuntamiento. Y vamos a continuar, y ya llegamos a Split, donde el famoso emperador Diocleciano tenía pensado retirarse después de su abdicación, por eso aquí construyó un enorme palacio. El palacio está por detrás de estas construcciones que vemos aquí. Aquí se ven partes del palacio. Están lo que sucede es que han construido, la ciudad avanzó tanto que sobre las murallas de este palacio se han construido. Antiguamente se entraba al palacio desde el agua,
pero luego se hizo un relleno y crearon todo como una especie de avenida costanera muy bonita en verano y en primavera, es preciosa, también en invierno, los días de sol con bares y restaurantes. Split es la segunda ciudad del país y uno de los puertos más importantes. Vemos el peristilo, con la torre de la antigua, la catedral de San Dominus. Algunas otras imágenes, la antigua plaza del pueblo, otras de las callecitas, el vestíbulo, con la cúpula circular, la esfinge, esta esfinge que había mandado traer Diocleciano desde Egipto, el templo de Júpiter, que es el baptisterio, que lo vemos, se ve. ¿Qué más? Les decía, la Plaza del Pueblo, una de las más importantes, que está en el pleno centro de la ciudad. Toda esta zona de Split es peatonal. Vamos a seguir por la costa, vamos yendo hacia el sur, hacia Dubrovnik, esa joya, la perla del Adriático, pasando por lugares bonitos como Makarska, estamos sobre la costa, tiene un centro histórico también con edificios de la época medieval, un monasterio franciscano, hay un museo de caracolas, realmente muy bonita. Es uno de los puertos donde paran, vemos aquí, estos son los barquitos de cruceros que les decía, que son pequeños. Otras poblaciones como Gradac y Ploček, estamos casi llegando al sitio donde Bosnia tiene la salida al mar. También Bosnia, igual que Eslovenia, tiene una costa muy pequeñita, son creo que algo de 30 y pico de kilómetros, y como les dije, que una de las curiosidades de Croacia era la muralla más larga, impresionante, que vamos a encontrar. Es una muralla que hoy tiene más de 5 kilómetros de largo y que abraza, ay, se me va el cursor, perdón, y que abraza toda la ciudad de Stom. El origen, ¿cuál fue? Para seguridad, para preservar a la ciudad. Esta es una zona de salinas también, entonces los comerciantes de sal obviamente temían por su mercancía, y a partir de eso, del temor, es que hicieron esta muralla. Es zona, como vemos aquí, ahí ven Salinas, es la zona donde vamos a encontrar los mayores criaderos de mejillones y de ostras. Y llegamos a Dubrovnik, la perla del Adriático. Lord Byron decía que quien quería ver el paraíso, que fuera, no, Lord Byron la llamó la perla, perdón, del Adriático. Quien quería ver el paraíso, que fuera a Dubrovnik, fue Bernard Shaw. La ciudad fue muy bombardeada durante la guerra, esa guerra que muchos de nosotros conocimos, a principios de 1991, 1992, la han reconstruido todo, pero quedan aún en sus calles algunos agujeros o algunos daños de las bombas. Para que tengan una idea, en un solo día en Dubrovnik, en el casco antiguo, en este casco antiguo de Dubrovnik, un solo día, en el mes de diciembre cayeron, creo que fueron algo de 2000 bombas. Las murallas perfectamente reconstruidas, se puede hacer un paseo, podemos subir, por ejemplo, por aquí, y hacer todo un paseo bordeando el mar y esos tejados rojos preciosos. Cosas para ver. La fuente, que está justo a la entrada, el palacio del rector del siglo XV, con esta galería porticada tan bonita, el palacio de Sponza del siglo XVI, fíjense, nos parece que estuviéramos en Venecia, ¿no? Por los arcos. Hoy es
el ayuntamiento, en el palacio está el actual ayuntamiento de la ciudad. En la calle principal, la iglesia, no entran autos aquí, así que todo lo que es el Dubrovnik antiguo se hace andando. Es muy pequeño, debe tener unas 7 u 8 cuadras por 5 o 6 aproximadamente, para que tengan una idea. Al fondo de esa calle principal, la iglesia de San Blas, una iglesia barroca. San Blas es el protector de la ciudad. La iglesia también de San Ignacio, barroca también, muy bonita, pero lo más interesante de esta iglesia de San Ignacio son las escaleras que están en un lateral, que es lo que en el Juego de Tronos se conoce como el paseo, están aquí, de la vergüenza. ¿Por qué? Porque aquí fue una de las locaciones de esa famosa saga del Juego de Tronos. El monasterio franciscano, con una de las farmacias más antiguas, y la catedral de la Asunción, con unas pinturas bellísimas en uno de sus altares. Muy cerquita, enfrente de Dubrovnik, hay una isla, que es esta isla de lo que se llama de Lokrum, una isla muy bonita. Se puede, desde el pueblito de Dubrovnik, salen barquitos, se puede uno llegar hasta aquí, pasar el día, hay olivos, hay pinos, hay playas, es un parque nacional, hay una playa nudista, hay una abadía benedictina que fue destruida en el terremoto por el 1600, hay una antigua villa donde viviera un palacio, donde vivió en una época Maximiliano de Austria y que hoy es un museo. Y casi ya en la frontera con Montenegro, es decir, al sur de Dubrovnik, esta península que se llama Kaptak, que la llaman la última frontera, por eso, porque está llegando a la frontera con Montenegro, es la frontera sur del país. Estamos, para que tengan una idea, a unos 20 minutos de Dubrovnik. Hay muchos hoteles aquí, este es el pueblo precioso, con muchísimos restaurantes, tiendas de artesanías, muy, muy bonito, con un muelle donde atracan paran los barquitos, y a partir de esta punta de esa bahía viene toda una zona de hoteles, que algunos tienen playitas. Hay un montón de calas también muy bonitas en esta zona, y por ahí es una buena opción para alojarse, sin estar en Dubrovnik, sin llegar a estar en pleno, en el corazón de Dubrovnik. Otras ciudades y sitios que podemos recorrer. Esta placa nos va a mostrar 3 ciudades del norte del país. Osijek es la cuarta ciudad del país. Estamos en la frontera con noreste, con Serbia y con Hungría. Es una zona muy rica de vides, vinos blancos. Hay aquí bodegas. Hay una bodega, no me acuerdo ahora el nombre, del 1500, unas zonas de restaurantes muy, muy interesante. La catedral de estilo gótico es uno de los edificios más altos de Croacia, mucho más alta esta catedral que las agujas de la catedral de Zagreb. Diakovo, también esa catedral de ladrillo rojo, muy, muy bonita, y aquí fue el origen de esos caballos litizanos que veíamos en Eslovenia. Todavía hay en esta zona donde crían estos y adiestran los caballos. Varazin fue una de las antiguas capitales. Estamos en la frontera norte entre Eslovenia y Hungría, una ciudad que fue muy, muy próspera en los siglos XVII y XVIII, una ciudad con castillos y con palacios muy, muy elegante. La llaman la ciudad del barroco, la pequeña Viena, la ciudad de los palacios.
y otros dicen que es la ciudad donde duermen los ángeles. Y vamos a seguir, el castillo de Tracoscam, está en esta zona también, un poquitito al oeste de Baratzín, es un castillo muy, muy bonito, es en una colina rodeado de bosques y de lagos, está totalmente restaurado y hoy se puede visitar como un museo. También tenemos cuevas, vamos a hacer un breve recorrido por las islas antes de irnos a Bosnia, algunas cuevas para visitar, como la cueva estamos en la zona de esta península de Istria, que es tenemos Eslovenia al norte, y hacia el oeste estaría Italia. Hum, una de las ciudades, de los pueblos más pequeñitos, y uno de los faros más al norte del país. En esta península de Istria vamos a ver ciudades como Novigrad, una ciudad pequeña pero que conserva todavía ese encanto, ¿no? de la antigüedad, con calles adoquinadas, todavía parte de las murallas, la plaza de armas, iglesias como la de Santa María, realmente muy bonita. Umag también en esa costa norte de la península de Istria, una ciudad que fue villa pesquera, tiene un pequeño hoy puerto deportivo, el casco antiguo también con alguna parte que conserva de las murallas en la antigüedad. Vamos a ver ciudades como Porek, también fíjense, es como una especie de península. Cuando veíamos a les dije, hay muchas ciudades sobre la costa croata que parecen penínsulas, como Rovinj, también. En Porek, la Basílica de Eufranasia, es otro de los sitios patrimonio de la humanidad, con unos mosaicos preciosos del arte bizantino. Y Rovinj, como les decía, antiguamente era una isla, hoy está unida porque se rellenó el canal que la separaba, y esta basílica en lo alto de esa colina, fíjense aquí la colina, la basílica de Santa Eufemia, que está como dominando toda la ciudad con vistas al Adriático, al mar Adriático. Pula, la pequeña Roma, con un anfiteatro del siglo I. Un anfiteatro es hermano del anfiteatro de Roma, pero es más pequeño, obviamente, aunque está dentro de los 6 más grandes del mundo. El templo de Augusto también, la catedral, aquí se hacen espectáculos durante la época de verano, y dentro de lo que es ese golfo de Vanner, seguimos en Istria, pequeñas poblaciones como Rabat, preciosas, uno de los parques nacionales como Brijuni, que son diferentes islotes, playas, algunas de arena y otras de guijarro, fíjense el color del mar, y este fiordo, esta especie de fiordo que está antes de llegar a Rovinj. Rijeka, estamos en el corazón de ese golfo. Rijeka quiere decir río, río en croata, porque la ciudad está dividida por un río. Esta es la tercera ciudad más grande del país, y tendría que haber sido 2020 capital de la cultura. Se celebra un carnaval muy interesante, playas que tenemos en esta costa, Opatija, también otra ciudad muy, muy elegante, donde había villas de la gente de la alta aristocracia italiana y del imperio austrohúngaro. La llamaban la Niza del Adriático, y la ciudad de Krak,
La ciudad de Krak, que está en la isla de Krak, es el nombre de la ciudad, es la ciudad más grande de esta isla, y tenemos playas también muy bonitas. Esta isla es la más grande que hay en el Adriático, y lo interesante es que está unida a tierra por un puente, o sea que es fácil acercarse a Krak. Otras islas como Krk, esta es la segunda por detrás de Krak, de tamaño del Adriático. Aquí se crían, famosa porque se crían ovejas, por lo tanto toda la cocina en base a este animal es muy interesante. El pueblo medieval precioso de Veli, que está dominando toda esta zona, esta sierra. La ciudad de Rab, en la isla de Rab, es una de las más verdes que hay en esta zona norte del Adriático. Un casco histórico de la época medieval, realmente muy bonito, playas bonitas como esta que vemos aquí, la playa Paraíso, hay otras playas como Campor, hay un parque natural que es el parque de Utka, donde también hay osos. Seguimos adelante, otra de las zonas, ya estamos lo que es el corazón de la costa dálmata, a la altura de Split, casi de Split, entre Zadar y Split. Esta isla de Ugiotok es la más larga, no es la más grande, pero es la más larga, y tiene en su interior un lago que se conoce como el Lago de la Paz. El Parque Nacional de Kornati, donde tenemos las islas de Kornati, fantástico navegar entre todas estas islas e islotis, realmente es muy bonito. Y una ciudad Sibenik, con una catedral, la Catedral de St. James, que está dedicada a Santiago. Esta catedral, que es la que vemos aquí, patrimonio también de la humanidad, gótico renacentista, de piedra y de mármol. Es precioso el friso tiene un friso que tiene, no sé, 70, 80 figuras de hombres, mujeres, niños, todo esculpido a mano, que representan o que tienen en sus rostros el gesto de serio, de preocupación, de temor, de inseguridad. Realmente es muy, muy interesante. Estamos en la desembocadura del río Krak, que tomaba la isla en el Adriático, que veíamos aquí, ahí está. El río Krak, en el parque nacional, se pueden hacer también paseos en barquitos, realmente es muy interesante. Hacia el interior de este parque nacional hay unas lagunas donde hay zonas que se puede nadar, precioso, hay pasarelas para hacer una caminata. Otras de las islas, ya estamos casi a la altura de Split, estamos terminando las islas de este maravilloso país, como Brac. Brac está casi frente a Split, y aquí está una de las playas, una de las fotos quizá más conocidas, que es esta playa que se llama Slavni Rat, que es una playa de arena, pero que se mueve, la van a ver a veces la punta hacia un lado y otras veces hacia el otro, de acuerdo a las mareas. Y Supetar, que es una de las poblaciones de la isla de Brac, desde donde llegan algunos de los barquitos que nos pueden llevar desde Split. Y nos vamos a ir a Hvar. Esta es una de las islas también más largas, les diría, posiblemente la más soleada. Tiene las dos costas muy, muy diferenciadas. La costa norte es como más abrupta, y la costa sur es mucho más suave. Es la isla de las lavandas, la isla del romero, la isla de los pinos, una isla cubierta también de viñedos y de olivares. Precioso su centro con esos estilos góticos renacentistas.
fue en su momento lugar de la aristocracia veneciana. Esta playa, para que tengan una idea, que es una pequeña cala, miren el color del mar, fue creo que en el 2018, sí, en el 2018, estuvo dentro creo que de las 3 o 4 playas más bonitas de toda Europa. La isla de Vis. Aquí en esta isla se rodaron escenas de la película que se hizo sobre Jacques Cousteau. Esta isla tiene una posición súper estratégica, ahí en el medio del Adriático, muy, muy interesante. La ciudad de Comisa es una de las poblaciones más importantes, un lugar precioso para ir a los que les encante nadar en cuevas, la gruta azul. Hay playas preciosas, tanto en la costa norte como en la costa sur. Y aquí se rodó Mamma Mía, exactamente, Mamma Mía se rodó aquí y no en una isla griega, una de las partes de Mamma Mía. Y ya casi llegando a donde terminan este anillo de islas que abrazan la costa dálmata, Córchula. La llaman la Isla Esmeralda por esos bosques que es realmente una maravilla, con viñas, con olivares que llegan hasta el mar. Aquí dicen que nació Marco Polo, en la época que esto perteneció, en la época que estaban los italianos por esta zona. La ciudad de Córchula, que es la capital de la isla, está en la costa norte, con buenas murallas todavía muy bien conservadas, con torres de defensa. Muchos por estas murallas y por esas casas todas pegadas de tejados rojos, la llaman la pequeña Dubrovnik, ¿sí? Al oeste hay una población que se llama Belaluca, y hay una cueva, que es esta que vemos aquí, que es un yacimiento arqueológico muy, muy interesante. Toda esta zona se puede recorrer en barquitos. Otro de los archipiélagos es el de Millet. Fíjense, son varias islas. Aquí dicen que Homero dijo que lo utilizó como sitio del naufragio de Ulises cuando venía de Troya. Hay un parque nacional con lagos preciosos, el lago de Velico Gesero, lago grande. Gesero, cuando vean Gesero, quiere decir lago. En estas islas, lamentablemente, no hay demasiada infraestructura hotelera. Las mejores son, obviamente, Hvar y Córchula, que son las que están absolutamente de moda. En toda la costa del país hay faros que se pueden alquilar para alojarse, y vemos aquí islotes. Este islote está muy cerquita de Split, se puede ir en un barquito en un rato. No hay nada, no se puede hacer nada más que disfrutar un poco del mar, y es el islote que lo llaman del amor, porque tiene la forma de un corazón. Para que vean algo de las playas, como les decía, viñedos que llegan hasta casi el mar y a orillas de los ríos. Algo de la gastronomía, cuando pasamos les conté que había una zona, quesos, los embutidos son fantásticos, mucho pescado, y cuando pasamos les conté que había una zona antes de llegar a Dubrovnik, donde está entre Split y Dubrovnik, la salida al mar de este país que vamos a ver, que es Bosnia, en esa zona que les dije, que
que es esta parte que está aquí exactamente, es donde están las mejilloneras y los criaderos de ostras, de ostriones. Bosnia y Herzegovina, realmente una tierra para mí hermosa, una tierra que hoy conserva cicatrices de lo que fue la guerra civil, pero que realmente tiene una mezcla de culturas impresionantes. Los bosnios dicen que su tierra tiene forma de corazón, y realmente la gente es increíble. Sarajevo, su capital, una de las poblaciones que más sufrió esa guerra, donde vamos a ver en muchos sitios aún el recuerdo. Aquí en Sarajevo, que es como les dije, la capital, tuvo un papel muy importante en la historia de Europa. ¿Por qué? Porque justamente aquí, en este puente, es donde se fue asesinado Francisco, el archiduque Francisco, y que luego de ese asesinato dio comienzo a la Primera Guerra Mundial. En este edificio que está justo en la esquina de donde fuera asesinado antes de cruzar el puente, hay un museo que recuerda eso y toda lo que fue la Primera Guerra Mundial. Es una ciudad que yo les diría, Sarajevo, como si fuera una pequeña Jerusalén, donde conviven todos aparentemente en forma pacífica y bien, y amistosamente. La zona esta es una parte del barrio antiguo, la zona donde estaban los turcos. Después tenemos hacia un costado la zona donde están las sinagogas, la zona de los judíos. Después tenemos la zona de los ortodoxos, donde está la catedral ortodoxa. También hay una catedral católica. Conviven todas las religiones, pero obviamente lo que más la identifica es ese puente, el puente latino, donde se inició la Primera Guerra Mundial. Los antiguos túneles que se utilizaron durante la guerra, esta guerra que todos recordamos, esta guerra contemporánea, hoy hay un museo, y se llama así, Museo del Túnel, porque se conservan todavía bastante de esa red de túneles que el ejército utilizó durante lo que fue el sitio de Sarajevo. Mostar, la otra interesante, si van a Sarajevo, miren hacia arriba, miren hacia los costados y miren también hacia abajo, porque van a ver que en el piso hay marcas rojas, que ellos las llaman las rosas de Sarajevo, que es las señales que dejaron los bombarderos cuando sitiaron la ciudad. Realmente es interesante. ¿Y por qué rojas? Por la sangre que derramaron los bosnios. Y llegamos a Mostar, la Mostar que todos conocemos por este puente famoso, ese puente de piedra, el Stari Most, el puente más famoso de la zona balcánica, de esta región, este puente entre torres medievales, destruido en la guerra y reconstruido con ayuda de la comunidad internacional. Una ciudad realmente muy bonita, se reconstruyó bastante. Hoy hay unos paseos preciosos para hacer a las orillas del río, con bares, con restaurantes, con tiendas de artesanías, pero de todas formas, a cada paso que vamos a dar, fíjense las huellas de la guerra. A cada paso que vamos a dar, siempre vamos a encontrar algo que nos va a recordar el año 93. Don't forget el 93. Interesante, se puede hacer en el río rafting. Los chicos lo que hacen es saltar esto que llaman el famoso puenting, creo que se llama. Y ya vamos terminando. Santuario de Medjugorje, posiblemente uno de los sitios de peregrinación hoy más importantes
les diría, de casi toda Europa. Todos peregrinan hacia Medjugorje. Hará unos 30 y algo de años, aquí se apareció a unos lugareños, jóvenes, niños, que habían salido a pasear por ese pequeño pueblo. En la colina se apareció la Virgen en el sitio que es donde está la cruz. Es un pueblo, una población pequeña, no hay nada más que la veneración de la Virgen en este santuario. Muy cerquita de ahí, estas cataratas, las cataratas de Kravice, y esta ciudad que también es muy interesante, a orillas del río, es una ciudad tipo un pueblo, más que ciudad, fortaleza medieval. Realmente es muy bonito porque está toda construida en esa ladera que vemos con el minarete de la mezquita, casas de piedra, la mezquita de Ajialija. Realmente es muy interesante. Y para finalizar, Banja Luka, una de las ciudades más grandes de Bosnia, no la más posiblemente interesante para ver. Vemos esa catedral también de ladrillos rojos, como veíamos allá en el norte de Croacia. Es una ciudad muy interesante en cuanto a que aquí hay muchísima juventud, porque es una ciudad con mucho un movimiento cultural muy importante y de ocio, ¿sí? La fortaleza, la antigua fortaleza de Kastel, que está a orillas del río, se conservan hoy lo que son las murallas, y dentro es un bellísimo, esta fortaleza de la época de los romanos, ¿no? Y dentro un bellísimo parque al que se puede ir a pasear. Esta es la costa que les decía de Bosnia, esas 30 y algo de kilómetros sobre el mar. También tenemos nieve para ir a esquiar, y las cascadas, otras cascadas más, las del río Una, que este es un parque nacional, es uno de los últimos parques creados en Europa, y es uno de los 3 parques nacionales que hay en Bosnia. El cañón del río Drina, y una ciudad que estamos a unos 70, 80 kilómetros de la capital, de Sarajevo, una ciudad también con un puente, no es el puente de Mostar, pero es un puente de la época de los otomanos. Es un puente que inspiró al escritor más conocido de Bosnia, que no recuerdo ahora el nombre, que fue premio Nobel de literatura, y justamente con una de sus obras que hablaba de este puente, el puente sobre el Drina, y hablaba de la historia de Bosnia, contada y vista por los ojos de la gente del pueblo. Aquí Kusturica, no sé si lo recuerdan, Emil Kusturica, el famoso director de cine, construyó como una ciudad, dentro de la ciudad de Visegrad, construyó esta ciudad que es como si fuera un gran centro cultural. Y Blahav, la casa de los derviches, también estamos muy cerquita de Mostar aquí. Esto es lo más interesante que hay para ver a orillas de ese río, y con esa piedra, esa montaña detrás. Treviñe, estamos también casi llegando a lo que es a la altura de Dubrovnik, sobre el río, una ciudad bellísima. La iglesia del Arcángel San Gabriel, de esas iglesias pintadas, y otro de los sitios patrimonio de la humanidad de Bosnia, que es este conjunto, esta necrópolis, este conjunto de tumbas medievales. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias por participar. Les dejo algunas, les dejo algunas frases ahí.
No sé si hay alguna pregunta. Me pasé unos minutitos. No, Cristina, preguntas no, ha sido muy clara y bueno, los minutos valían la pena, la gente se ha quedado, la explicación y la zona lo merecía. Realmente un hermoso paseo por parte de los Balcanes, un viaje que no solo tiene unas bellezas paisajísticas increíbles, sino que yo doy fe porque lo he hecho, deja una marca en el alma, porque son lugares donde se ha vivido horrores, pelea entre hermanos, fraticidas, y cómo se han recompuesto y están tratando de recomponerse y de convivir. Así que realmente es muy la sensibilidad a flor de piel en todo el viaje. Así que bueno, solo agradecerle también a Verónica, siempre la compañía de Piamonte, y bueno, agradecer a quienes han concurrido a la charla, recordarles que el jueves que viene vamos a estar otra vez acompañados por Piamonte para hacer Grecia. Y bueno, como siempre, en nuestra página www.confluenciaviajes.com van a encontrar... ¿Está bien, Eduardo? ¿O sea, sí? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. ahí van a encontrar los links para nuestra blog y para el canal de YouTube, donde podrán recrear cualquiera de nuestras presentaciones. Ahí están subidos todos los videos. Bueno, les agradecemos y los esperamos el jueves que viene. Bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes, Eduardo. No, Gracias. gracias a vos, Cristina. Una genia como siempre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hay mucho más para hablar, pero no esto dan daba los para tiempos. 4 horas, pero tenemos que hacer otra. Sí, pero no dan los tiempos. Aparte Bueno, vos contás las cosas con un detalle, que viajamos con vos, así que es maravilloso. sí, a veces me apuro, me quiero apurar y me trabo y me olvido de contar cosas, pero no se puede mucho más. Realmente estos destinos dan para tanto. Exacto. Que Cristina, tampoco... acá te están agradeciendo los participantes, tenés muchos fans ya. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Los Bueno, esperamos. gracias a ustedes, gracias a ustedes por invitarme. Chao, chao. Chao, hasta luego. A ver, sabe un montón. Sabe un montón. La realidad es que sabe un montón. Sabe un montonazo. Lo que pasa es que, quizás para uno